Muy buenas noches. Vamos iniciando este encuentro. En esta oportunidad nos va a acompañar un joven. Es muy importante tener jóvenes en este espacio. Vamos a iniciar orando, como lo hemos hecho en cada uno de estas catequesis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que nuestra fe sea plena, sin reservas y que penetre nuestros pensamientos, nuestro modo de juzgar las cosas divinas y humanas. Haz que nuestra fe sea libre, que tenga el concurso personal de nuestra adhesión y acepte las renuncias y deberes que ella comporta. Señor, haz que nuestra fe sea fuerte, que no tema la contradicción de los problemas de que está llena la experiencia de nuestra vida, que no tema las impugnaciones de quien la ataca, la discute o niega, sino que se reafirme en la íntima prueba de tu verdad. Señoras, que nuestra fe sea alegre y dé gozo y paz a nuestro espíritu. Nos capacite para la oración con Dios y para el trato con los hermanos, de modo que irradiemos la dicha interna de su afortunada posesión. Señora, que nuestra fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo y sean las obras una continua búsqueda de ti, un continuo testimonio, un aliento de esperanza. Amén. Bueno, pues iniciamos este espacio y yo tengo el gusto de hoy presentarles a Daniel Pardo Tirado. ¿Quién es Daniel? Es un seminarista de nuestra vicaría, es vecino de la parroquia Santo Tomás Becker. De ahí surgió esta vocación, una llamada del Señor. Daniel es muy joven, ya lleva 7 años en el seminario, entró a los 17 años y hoy nos acompaña en esta catequesis. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos, por preparar estos aportes de hoy. Bien, Rosy, muchísimas gracias. Quiero saludar con todo el cariño del mundo a quienes se conectan a esta hora y tenemos la oportunidad de encontrarnos para compartir un poco la vida, un poco lo que somos, lo que tenemos a partir de este documento bello del Papa Francisco Lumen Fidei. Agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Ya como lo decía Rosy, soy Daniel Pardo. Tengo 24 años, actualmente seminarista de la Arquidiócesis de Bogotá. Curso mi séptimo año de formación que corresponde al tercero de teología. Y bueno, gracias a Dios aquí continuamos en medio de todo lo que el Señor ha permitido durante estos años hacia la vida sacerdotal, con el anhelo de seguirlo, de contemplarlo cada día, a pesar de mis fragilidades, de lo que yo tengo para ofrecerle al Señor, pues Él se sigue configurando. Pues bueno, a mí me alegra mucho poder estar aquí. Quisiera, bueno, voy a compartir la pantalla para que iniciemos con toda la actitud del encuentro. De este día. Bien, vamos a compartir un poco lo que les decía, un poco la vida, hermanos, un poco lo que tenemos nosotros en este momento delante es la oportunidad de compartir este aspecto bello del Papa Francisco, sobre todo en este sentido, propiamente hablando de la oración y el decálogo, bueno, que ya más adelante lo explicaremos de manera más profunda. Pero yo quisiera que primero podamos darnos un contexto. Y el contexto primero que tenemos aquí es esa pequeña frase del Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1 que les propongo para que nos guíe también y nos acompañe durante toda la meditación. Y es, Señor, enséñanos a orar. ¿Mm? Yo la verdad sé que aquí en medio de esta conversación, de esta charla, pues hay hermanos que se dedican al servicio en sus parroquias, que ya llevan años en la experiencia de su fe, que llevan caminando en sus comunidades parroquiales durante años, pero qué bello es poder decirle al Señor hoy, Señor, enséñanos a orar. Y a partir de toda la reflexión que el Papa Francisco nos ha permitido a través de esta encíclica. ¿Cuál es nuestro contexto? Hay que contextualizarlo. Yo sé que ustedes ya vienen de todo un camino en el cual han revisado capítulo por capítulo, numeral por numeral de lo que el Papa propone. Y es que fíjense que esto es muy bonito porque es la primera encíclica publicada por el Papa Francisco.
si no me falla la memoria, creo que la publicó el 29 de junio del 2013. Sí, porque fue la primera, fue como a los 4 meses de haber iniciado su pontificado. Y ya el Papa Benedicto XVI había hablado sobre la esperanza y la caridad. Y el Papa con esta encíclica quiere hablarnos de la fe, ¿m? De la fe. Pero nosotros en este encuentro estamos concretamente en el capítulo tercero de la encíclica, donde el Papa titula este capítulo tercero como Transmito lo que he recibido. Y específicamente nosotros vamos a centrarnos en esos numerales del 46 al 49, donde el Papa nos habla de la fe, de la oración y del decálogo. Eso me parece muy interesante, la fe, la oración y el decálogo. Y además de la unidad e integridad de la fe. Pero bueno, vamos a intentar desarrollar esto de una manera más sencilla para que todos podamos comprenderlo y también que se nos permita un momento de reflexión, una oportunidad para estar con el Señor y para poder escuchar lo que Él nos propone para nosotros. Yo les propongo que iniciemos con esta pregunta, que básicamente es lo que encierra este capítulo tercero del Papa Francisco, y es, ¿dónde nace y cómo se transmite la luz de la fe? ¿Dónde nace y cómo se transmite la luz de la fe? Y es que fíjense que a partir de esta pregunta, durante todo el capítulo tercero, el Papa aborda cómo la fe no es un tesoro privado. Esto es importante. Cómo la fe no es un tesoro privado, o sea, es decir, algo que yo puedo manejar a mi manera, algo que me pertenece y por ende yo puedo permitir quién entra, quién no entra, quién hace parte, quién no hace parte, quién sirve o quién no sirve, o mejor, o peor, más bien quién merece ser amado y quién no merece ser amado en la experiencia de la fe, como si la fe dependiera de mí. Y para esto el Papa nos habla de cuatro cosas importantes. Esto ya lo ven, ustedes lo han visto, ¿no? Primero, en la confesión de fe, en el credo específicamente que hacemos todos como iglesia, el confesar a nuestro Señor Jesucristo, primero. Segundo, en los sacramentos, en la vivencia de los 7 sacramentos, donde el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros a través de una gracia y nos permite a nosotros configurar nuestro corazón hacia Cristo realmente. Finalmente es hacia Cristo que se configura nuestro corazón. Entonces, el credo, la confesión de fe, los sacramentos y lo que nos interesa, porque lo vamos a ver hoy, es en la oración. Y específicamente el Papa toca la oración del Padre Nuestro. ¿M? Entonces vamos a centrarnos nosotros acá en la oración, concretamente iluminados por la oración del Padre Nuestro, que es la oración que le enseña Jesús a sus discípulos. Y en la vivencia del decálogo. ¿Qué nos enseñan los mandamientos? ¿Cómo vivir realmente los mandamientos en ese ejercicio mismo de ser discípulos que siguen constantemente al Señor? Pero bueno, fijémonos en esto y iniciemos nuestro camino primero centrando nuestra mirada en la oración del Padre Nuestro. Y dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 versículo 9: orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿de qué se trata esta oración del Padre Nuestro y hacia Dios, hacia dónde debemos realmente mirar lo que el Señor quiere enseñarnos y lo que el Papa nos enseña también en la encíclica? Y hay una frase que me parece muy interesante y es: no se trata de repetir una fórmula, sino de entrar en la misma relación de Jesús con su Padre, con su Abba. Y es que aquí comienza un ejercicio muy interesante, y es que al rezar el Padre Nuestro, nosotros nos estamos uniendo a la misma oración de Jesús que mira a su Padre. Nos unimos a una oración filial, nos unimos a una oración que nos hace hijos realmente de un Padre que también mira y sale a nuestro encuentro para que podamos contemplarlo, para que podamos sentirlo y experimentarlo. Pero antes de hablar de la oración, antes del Padre Nuestro específicamente, sería interesante que nosotros nos preguntáramos, ¿no? ¿Qué es la oración? Y sobre todo, ¿qué relación tiene la oración con la fe? Para eso les propongo esta frase de Madre Teresa de Calcuta: si rezamos el Padre Nuestro y lo vivimos, seremos santos, decía Madre Teresa de Calcuta. Yo siento que esta frase de Madre Teresa de Calcuta nos recuerda algo importante, y es que
hay una inseparable unión entre la oración y la fe. Esa unión inseparable es lo que nos permite entender a nosotros por qué el ejercicio de la oración y el para qué de un discípulo que constantemente ora. Es que esto me parece a mí muy interesante, hermanos, porque miren, un cristianismo sin oración, o más bien una fe sin oración, se convierte en una ideología. ¿M? Un cristianismo que no ora, que no está en relación con nuestro Señor Jesucristo, que no se vincula a la oración del Hijo al Padre, pues se convierte en opinión, nada más, y no en una verdad y una opción de vida radical. Y se convierte en un estilo de ideología que va configurando lo que yo quiero que sea para mí seguir al Señor y no realmente lo que el Señor quiere que yo sea en el camino que Él tiene preparado para mí o preparado para cada uno de nosotros. La oración finalmente, hermanos, entonces, para que lo podamos comprender, si decimos que la oración es vincularnos a la oración del Hijo que eleva la oración al Padre, estamos diciendo que la oración, muy sencillo, es relación. El Hijo, es decir, Jesucristo, ya logra la perfecta oración. Nosotros simplemente nos unimos a esa oración. Y entonces aquí ustedes pueden decir, ¿cómo así? Es decir, Daniel, no depende de mí que me vaya bien en la oración. Y ojo con eso, eso es muy delicado, hermanos. No depende de cómo yo me ponga, de mis posturas, de los espacios, de si hago silencio, de que si el vecino hace silencio para que yo pueda orar. Sí, todas esas formas y medios nos pueden ayudar a alcanzar una oración. Pero ¿qué es lo que realmente produce la oración en mi vida? ¿Y dónde realmente yo puedo llegar a contemplar la oración como un ejercicio que me vincula a esa relación con la persona de Jesucristo? Y es que la oración, hermanos, no es una iniciativa que yo pongo en mi vida, es iniciativa de Dios que sale a buscar nuestra propia voluntad. Dios sale a buscar tu voluntad, no es al contrario, no es que yo hago oración, no es que yo me esfuerzo para que Dios me mire, para que Dios diga, ah, estás orando, ya te puedo mirar. No, no, no. Es como si estuviéramos diciendo, voy a rezar, voy a orar para que Dios me mire y así pueda yo conseguir el don de seguirle. No. Dios sale primero a nuestro encuentro, nos contempla, nos mira. Y esto es muy bello. Él quiere que al salir al encuentro nos encuentre en oración, valga la redundancia. Pero esto es porque nosotros nos vinculamos a esa relación, a esa oración que ya es perfecta. Es la oración del Hijo, es la oración de aquel que se inmola por cada uno de nosotros. Lo que ya les decía, fíjense esta diapositiva, Jesús es quien ora al Padre y dicha realización es propia del Espíritu Santo. Esto me parece interesante. Nosotros nos vinculamos a esa oración trinitaria del Hijo, que se eleva al Padre, pero ¿quién nos permite a nosotros hacer la oración? El Espíritu Santo. Nosotros incorporamos realmente toda nuestra voluntad, el deseo de nuestra voluntad, para que esté conectado con el Hijo que está constantemente orando por nosotros. Sabio es San Juan de la Cruz al decir, fíjense en la frase que les propongo allí, es de saber que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su amado a ella. Mm, Eso tiene que interpelarnos, hermano. El Señor es el que nos busca a nosotros. ¿Mm? A veces creemos que soy yo el que pone todos los esfuerzos del mundo para alcanzar la oración y me convierto como en un pequeño burgués de la oración, am, que cuadra todo, que tiene todos los medios y ¡pum! Llega el Señor. Eso finalmente nos daña la relación con el Señor y nos desconfigura. Aquí es importante entonces, hermanos, que contemplemos algo que me parece muy bello y es el acto y la materia de la oración. ¿Mm? Fíjense que todo esto lo estamos diciendo para que podamos entender la verdad del Padre Nuestro, ¿no? El por qué oramos el Padre Nuestro y cuál es el sentido, ¿no? Hay que entender primero qué es la oración y por qué oramos y cuál es la necesidad de nuestra oración. Entonces tenemos un acto y una materia. Fíjense en el acto. Esto es muy sencillo, puede que genere ahí disonancia en nuestra mente, pero vamos a intentar comprenderlo. El acto de la oración es poner la voluntad hacia Dios. Qué bello eso.
que nuestra voluntad se incline completamente al deseo, a la voluntad del Señor. No es que Dios tenga que inclinarse a mí, no es que mi voluntad se inclina hacia Él. Yo me ahinco delante de Dios para poder contemplar y para poder escuchar su voz. ¿Y cuál es la materia de la oración? Es lo que nosotros llevamos a la oración, ¿sí? Lo que yo le pongo al Señor en las manos de Él para hacer la oración. ¿Y qué es lo que llevamos? Aquí me parece que esto tenemos que interpretarnos, hermanos. ¿Qué es lo que yo le llevo al Señor en la oración? ¿Mm? Y a veces le llevamos, sí, una lista. Eso es como un poco como ir a hacer mercado con una lista de lo que necesito. ¿Mm? Señor, necesito esto, 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 esto. Es lo que realmente le llevamos al Señor a la oración. Y lo que realmente tenemos que llevarle al Señor a la oración es lo que tú eres, lo que yo soy. Esa es la materia. Es que no se puede hacer oración si tú no estás presente en ella. No se puede hacer oración si tú no le pones todo tu corazón y todo lo que es tu vida a esa oración. La materia no es lo que yo llevo preparado, soy yo la materia. Es mi vida. Es lo que el Señor ya conoce de mi existencia, lo que se hace en materia en la oración. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, la oración no es un ejercicio simplemente de proponer todos los días una forma, un mecanismo, un proceso que yo mismo he inventado para que el Señor me escuche. No, la oración es relación, es muy sencillo. Claro, sencillo decirlo, ¿verdad? De ahí a la vivencia, a veces nos puede costar un poco más. Pero la oración es la relación de dos voluntades, la mía y la de Dios. Santa Teresa tiene una frase muy bella cuando habla de la oración. Ella dice que es pasar mucho tiempo con quien es el amigo para que al final se convierta en una amistad profunda que nos lleve al conocimiento del amado. Pero a mí me gusta más una frase que tiene Santa Teresa que dice que la oración es fe en acto. Y es que Santa Teresa aquí dice que es como la respiración del alma, la oración. ¿Mm? Es como ese momento donde yo siento plenamente mi conexión con quien me ha creado, con quien mira mi existencia como es, tal y como es, y en quien puedo encontrar la certeza de sentirme amado, amada completamente. Es el encuentro, entonces, hermanos, de dos voluntades. Mm, Y tal y como sea nuestra relación con Dios, va a ser nuestra oración. Y tal y como sea nuestra fe, será nuestra oración. Así de sencillo. Es un relacionarse con Dios. Relacionarse. Y aquí esto me hace pensar a mí cuando preparaba esta charla en algo interesante y es que, bueno, la fe obviamente es causa de la oración. Eso creo que lo podemos entender. La fe es causa de la oración. Porque gracias a la fe, gracias a la oración, logramos y obtenemos la fe. O sea, es decir, gracias a la fe, vamos juntos a la oración. Pero la oración aumenta nuestra fe. ¿Mm? La oración moldea nuestro corazón para que podamos seguir en nuestro camino de fe, aun cuando sea poca. Pero la oración nos permite seguir y aumentar nuestra fe. Revisemos entonces rápidamente, hermanos, qué sentido con todo esto que les acabo de decir tiene la oración del Padre Nuestro para cada uno de nosotros. ¿Mm? Ya que entonces el Padre Nuestro se va a convertir, como diría Santa Teresa, en la vivencia de una fe que se vuelve acto. Y vamos a verlo rápidamente de la siguiente manera. Les propongo lo siguiente, un esquema muy sencillo. Ahí está. La oración del Padre Nuestro está conformada por estas peticiones que le hacemos a nuestro Señor, ¿vale? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo. Vean ustedes, las primeras peticiones que le hacemos al Señor se configuran primero en centrarnos en Dios. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Mm? Centrarnos en Dios. Dejar que el Señor salga a nuestro encuentro. Eso es lo que le pedimos realmente al Señor en estas primeras peticiones del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga, Señor, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Fíjense, si tomáramos conciencia cada vez que oramos el Padre Nuestro, lo que nos toca es desarmarnos personalmente a cada uno de nosotros para poder vivir lo que le estamos pidiendo al Señor en la oración del Padre Nuestro. Estamos pidiéndole que Él se haga centro en nuestra vida.
no con nuestros caprichos, voluntades, sino que se haga precisamente su voluntad, que su voluntad nos llene, nos complete, perfeccione nuestra humanidad, centrarnos en Dios. Y las otras cuatro peticiones que hacemos en el Padre Nuestro nos hacen y nos permiten tomar conciencia de nuestra propia humanidad. Oye, somos seres necesitados. ¿Mm? Por eso decimos, danos nuestro pan, Señor. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer y líbranos del mal. Fíjense en este movimiento tan interesante, ¿no? Le pedimos al Señor que nuestra voluntad se incline completamente a Él, el acto de la oración. E inmediatamente le presentamos la materia. Oye, Jesús, Señor, somos necesitados. Esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, Señor. Vengo a la oración tal y como soy. Por eso te pido el pan. Por eso perdona mis ofensas, mis culpas, mis errores delante de ti, delante de mis hermanos. No me permitas caer, porque soy frágil, soy débil. Eso es lo que soy, Señor. Te presento esto. Y líbrame del mal, líbranos, líbranos del mal. Miren qué hermoso esto. ¿Mm? Un acto que se inclina, mi vida que se inclina completamente a la voluntad de Dios. Hágase, Señor, hágase tu voluntad. Y una conciencia de mi propia humanidad. Señor, yo no puedo solo, yo no puedo sola con mi vida. Me caigo, me cuesta seguirte, Señor, me cuesta entenderte, pero aquí estoy para seguirte, para amarte y necesito de ti. Yo soy la materia de la oración, Señor. Somos la materia de la oración como iglesia. Por eso danos el pan, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer, líbranos de él. Este movimiento de Dios al hombre es el ritmo, hermanos, de una auténtica fe. ¿Por qué? Porque recibo el amor de Dios que me consuela, que llega a mi vida, que me permite encontrarme con Él, que sale a mi encuentro para que yo sea consolado, para que yo sea amado, amada en el Señor. Y de esa manera pueda yo salir y amar y entregar lo que he recibido. Cuando tú rezas el Padre Nuestro, cuando yo rezo el Padre Nuestro, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, finalmente estamos experimentando el amor del Señor por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que salgamos a dar ese mismo amor. Salimos de nosotros mismos, nos descentramos, ¿sí? Salimos de lo que somos, de lo que tenemos y le pedimos al Señor que sane nuestras heridas, cure nuestras debilidades, porque de esa misma manera tenemos que ir a hacerlo con los demás. Centrarnos en Dios y concientizarnos de nuestra propia vida. Pero insisto en este tema de la oración. Para eso tenemos ahora, hermanos, que hablar de algo que yo siento que hoy por hoy en los ejercicios de la oración, en la vida de la iglesia misma, nos está costando mucho, ¿no? Y es el silencio. Miren, el testimonio más claro que tenemos de silencio en la vida orante es el mismo Jesucristo. Yo les propongo el texto de Lucas 5 versículo 16 y voy a leerse lo que es muy concretico. Dice, pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Fíjense en eso, hermano. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Y fíjense que casi todo el tiempo en el Evangelio escuchamos, ¿no? Y Jesús subía a la montaña y duraba toda la noche rezando. Pero no solamente él invitaba también a sus discípulos, hey, retírate, vete, enciérrate en tu cuarto y allí pídele al Señor que te ayude. Pero tú allá, ¿en contra de qué? De un poco de esos fariseos, esos escribas que hacían de la oración un rito, algo de mostrar, algo de que todo el mundo nos viera. El Señor dice, no, el silencio, prima el silencio. Pero entonces aquí la pregunta es, oigan, el silencio que el Señor me pide en la oración es un esfuerzo que yo hago, es decir, tengo que ir a la montaña por allá donde haya absoluto silencio. Tengo que pedirle a mi familia que no escuchen música porque es que me voy a consagrar al silencio. Tengo que buscar una parroquia donde el sagrario esté en silencio porque si no yo no puedo hacer oración. Tengo que tener los audífonos puestos para evitar que el ruido me distraiga. Sí, formas, medios, esfuerzos que yo hago, pero ese es el silencio que el Señor me está pidiendo. No, hermanos, al final no, porque es que
ese intento a veces de hacer formas y buscar medios para yo llegar a una oración perfecta son a veces mi propia realización en la vida personal que yo quiero alcanzar en la oración. Y no es un verdadero deseo de inclinar toda mi voluntad a Dios. Me explico. Si no hay esto, yo no voy a rezar. Eso es condicionar mi oración. Eso es condicionar a Dios. Ah, no. Como hoy hubo tanto ruido, Señor, y no permitiste el silencio, no hubo oración. Dos silencios que pueden ser riesgo para nuestra vida, hermanos. El silencio desde la productividad. Miren, vivimos en una sociedad de la hiperproductividad. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo, consiguiendo, llenándonos, consumiendo. Y hay un riesgo de que a nosotros también se nos pase ese deseo productivo, ese contagio de productividad a la vida espiritual. ¿Mm? Esto puede ser un poco difícil de entender, pero me explico rápidamente y es, podemos buscar que mi oración se convierta en productividad espiritual. Ir a la oración solamente a buscar cosas. Yo sé que cuando vamos a la oración tenemos que ir con súplicas, intenciones, no solamente de nosotros, sino de personas que nos piden a nosotros oración. Pero yo voy a la oración solamente para que consiga cosas, o sea, para pedirle cosas al Señor. Esa es mi relación con Dios, una relación que solamente va de aquí para allá, donde yo solamente le pido y cualquier petición, pido perdón, pido por tal cosa y pido, buscando que se me llene eso, buscando que yo sea realmente consolado en eso que estoy pidiendo y si no, no hubo oración. Es que necesito ir a la oración porque estoy viviendo una tristeza profunda y necesito que el Señor me consuele. Y si no lo logro en la oración, no hubo oración. Eso es instrumentalizar la oración. Y ahí no estaríamos hablando de la oración, hermano, estaríamos hablando simplemente de un ejercicio, de pedir, hermanos. Cuidado con el silencio desde la productividad. Yo me acerco al Señor solamente porque le quiero pedir cosas. Cuidado. El silencio de los apetitos. Este silencio me parece tremendo porque fíjense ustedes que a veces nos acercamos o pretendemos ir al Señor con aquello que hay todavía desordenado en nuestra vida que precisamente bloquea mi relación con Dios. Y es un poco el orgullo que marca nuestra vida cuando estamos delante del Señor. ¿Mm? Es que yo ya soy así. Dios tiene que adaptarse a mi voluntad. Yo no voy a perdonar a ese hermano. Yo no voy a perdonar a esa hermana. Yo no voy a reconciliarme con mi padre. Yo no voy a reconciliarme con mi madre. Yo no voy a perdonar a ese servidor que me difamó en la parroquia. Yo no voy a perdonar a ese joven, a ese esposo que me fue infiel. Y Dios tiene que adaptarse a eso, porque es que eso soy yo, esa es mi herida y ahí sí Dios tiene que aceptarme, hermano. Esos apetitos a veces que llevamos ya en nuestra vida, pues nos llevan a un riesgo y es que podemos estar cayendo en que la oración se nos convierta solamente en un diálogo conmigo mismo. Es que pensémoslo, hermano. Yo quiero perdonar, o sea, el Señor me invita a perdonar a un hermano. Y yo no lo quiero perdonar. Y voy a la oración. Y yo me confirmo que el Señor me dice a mí en la oración que no debo perdonar a ese hermano. ¿Estamos seguros que el Señor pediría una cosa de esa? No. Esa es la lógica del Evangelio. Esa es la lógica de nuestro Señor. Así nos disguste. Así nos suene feo en el corazón, ¿no? Entonces, para superar este apetito y también el de la productividad, se necesita el verdadero deseo de alcanzar a Dios. Tú y yo tenemos que tener verdadero deseo de Dios. Y aquí quizás el ejemplo más cercano del Evangelio sea el ejemplo del publicano. No sé si lo recuerdan allí cuando estaban orando en el templo y se ahinca, dice el texto, que se postra, que no es capaz de contemplar, pero se humilla sin esconderle nada a Dios y se inclina completamente a Él. Para superar este tema de la productividad, de los apetitos y cualquier otro tipo de silencio que pueda estar distrayéndonos realmente de la verdadera oración,
necesitamos hincarnos, poner toda nuestra voluntad delante del Señor. El acto de la fe, fíjense hermanos, es solo posible cuando nos desarmamos a nosotros mismos, cuando tú y yo nos desarmamos delante del Señor, ¿m? Cuando no pretendo esconderle nada al Señor. Cuidado con eso también, ¿no? A veces queremos que no voy a llevar esta oración y el Señor no me dice nada. No, es que no puedes engañar al Señor a quien sabe todo de ti. ¿M? Finalmente podemos convertir el silencio en hacer cosas de Dios sin estar con Dios. Y es que, miren, hermanos, esto nos puede pasar en la vida cotidiana. Ustedes y yo podemos estar haciendo una oración, por ejemplo, la oración del Santo Rosario, ahorita que estamos en el mes de mayo. ¿M? Y es una oración loable, loable, loable porque tú estás pronunciando palabras santas. Pero puedes estar haciéndola sin estar conectado realmente con Dios, sin estar deseoso de oración. Simplemente se te convirtió en una costumbre y si no la haces, es que dices, ah, si no hago el rosario, Dios me va a castigar. Si no hago el rosario, entonces mi oración está incompleta. Y te obligas de alguna manera, uy, fíjense, es difícil de entender, pero me obligo a hacer el rosario. Entonces, hago el rosario, ya hago oración. Uy, no, cuidado, hermano. Cuidado, porque es que la oración finalmente tiene que tener nuestra conciencia plena allí. Insisto, yo no estoy diciendo que no hagamos el rosario, sino que estoy pidiéndoles que entendamos realmente esto, ¿no? Hacer la oración es pedirle y poner toda nuestra voluntad en manos del Señor. Yo puedo estar haciendo la oración más santa del mundo, pero sin estar inclinando mi voluntad a Dios, haciendo cosas de Dios sin estar con Dios. Yo creo que para concluir el tema de la oración, teniendo en cuenta también lo que el Papa nos ilumina, hay que dejar a Dios ser Dios, sin más. No hay más allí, hermanos. Dejar a Dios ser Dios. Abandonarnos a nosotros mismos. Dejar que Dios se haga oración en mí. Y no mis esfuerzos para alcanzar a Dios. Eso al final nos va a cansar, nos va a cansar, hermanos. Cuando yo soy el que hace esfuerzos para alcanzar la oración, me canso. Eso sí, seguro, hermanos. La oración se me vuelve un fastidio. La oración me lleva al desánimo. La oración no me llena realmente. La oración termina frustrándome porque como no alcanzo lo que yo quiero, lo que yo entiendo que debo alcanzar, pues que, ¿para qué sigo rezando? Abandono la oración. ¿M? Y la peor oración es la que no se hace, hermanos. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, yo me puedo acercar al Señor, pero estoy acercándome completamente con el deseo de relacionarme con Él, como cuando estoy con un amigo y le hablo de mi vida y también lo escucho y soy sanado simplemente por estar con ese amigo. Y se me pasan los problemas porque estoy con mi amigo. Y eso puede ser bueno o malo también. A veces podemos estar con un amigo y nos va mal, ¿sí? Nos va mal. No nos fue bien ese día que nos encontramos. Ah, la conversación estuvo difícil. ¿Y por eso voy a dejar de ser su amigo? ¿Por eso voy a abandonar la conversación? ¿Por eso voy a abandonar la oración cuando no me va bien en la oración? Cuando no saco cosas buenas, sino que me confronto, voy a abandonar la oración porque no alcancé lo que yo quería. Cuidado con eso, hermano. No, no hay que abandonar la oración. Hay que ser perseverantes en ella. Y mire, hay que orar tal y como estamos. Tal y como, mire, tú hoy a este encuentro puedes venir entusiasmado, ¿sabes? Estás aquí súper feliz, dichoso de estar aquí aprendiendo un poco, reflexionando sobre el Lumen Fidei del Papa Francisco y tú aquí estás aprendiendo. Y hay otro hermano que hoy está aquí en una crisis tremenda. Eso nos pasa también en la oración. Hoy vas a la oración y estás feliz con la sabiduría de Salomón, así, súper pro. Pero otro día o mañana mismo vas a la oración y bailas. Vas con la frustración de Job. No quieres orar. Llevas una crisis tremenda en tu vida. Pero la dicha de todo esto es que no depende de ti. Tú no, como tú vayas, no depende si te va a ir bien o mal en la oración. Porque es una relación, es entrar en contacto con el Señor, es dejarse acariciar por Él, es unirse a esa oración que Él ya está haciendo por ti. ¿A quién? Al Padre. ¿Y a través de quién la permite? Del Espíritu Santo. Oremos como nosotros sabemos, o sea, decir, ora tú, hermano, ora tú.
de forma que tu voluntad sea tan perseverante que algún día tu voluntad esté completamente enamorada de Dios. Y entonces la oración no sea solamente ir a misa, la oración sea solamente estar delante del Santísimo, sino que cuando vas también en el bus, cuando estás trabajando, cuando estás con un amigo, cuando estás a punto de embarrarlo, también se te convierta la vida de oración. Mm, Esto me parece interesante, ¿no? Ora como tú eres. Ora, ora tú. No pretendas alcanzar la oración de otras personas. Fíjense en esto también que a mí me parece interesante, ¿no? Eh, a veces el monje, bueno, esto sería muy raro, ¿no? Pero el monje a veces ora como el que está casado. ¿M? Y el que está casado quiere orar como el monje. Eso no funciona así, hermano. Es como yo decir, bueno, el soltero quiere ir a orar como ora un cartujo, aquel que vive por allá encerradito en su monasterio y se dedica completamente a la oración. No, es que a la oración no podemos pretender alcanzar ideales de otras personas. Tú oras con lo que tú tienes y Dios no pedirá algo ajeno a nuestra propia condición. Dios no te va a pedir que seas como el monje, Dios no te va a pedir que seas como el sacerdote, Dios te va a pedir que ores tú, que seas tú con tus medios, con tu vida, con tu voluntad el que se ponga delante de Él, no que seas otra persona. Ora tú, hermano, ora tú, ora, ora. ¿Mm? El Señor se abaja también a tu propia vida, a tu propia existencia, a tu propia miseria, para que puedas escuchar su voz. Eso me parece hermoso, hermano. Ojalá que esto nos ayude un poco a mirar la vida y a convertir nuestra oración en ese relacionarnos con Él, en esa amistad profunda con el Señor. El siguiente paso que tenemos que dar entonces, hermanos, es una mirada a lo que el Papa llama la unidad e integridad de la fe. Pero es que fíjense, aquí esto es muy importante. La oración, sin oración, no podemos esperar una fe sana y verdadera. No podemos esperar realmente que todo nos salga bien, que podamos tener un seguimiento al Señor radical si no tenemos la experiencia de la oración como fundamento de nuestra vida. Además, fíjense en esto, la fe es un don que el Señor nos da y por decisión nuestra, con nuestra libertad, podemos perder ese maravilloso don. Entonces aquí el Papa toca un tema muy interesante y es que precisamente lo que permite la unidad y la integridad de la fe es el amor como vínculo perfecto. ¿Mm? Miren, estamos en un tiempo en el que la sociedad puede unirse para varias cosas, ¿no? Vamos a unirnos para ver un concierto, vamos a unirnos para, qué sé yo, para hacer una tarea, vamos a unirnos en un sentimiento común. Pero qué difícil es que nosotros, e incluso nosotros como cristianos, hermanos, qué difícil es que tengamos una verdadera unidad en la misma verdad. Sin embargo, el Papa dice, insiste muchísimo en el documento, la experiencia del amor nos dice que precisamente en el amor es posible tener una visión común, que amando aprendemos a ver la realidad con los ojos del otro. Es que es el amor el que permite que nos mantengamos unidos en la verdad. Y la verdad, en últimas, en principio y en final, es nuestro Señor Jesucristo. La verdad no se impone con violencia, hermanos, nace del amor. La unidad de la fe es un don y una tarea que el Señor pone en nuestra vida. ¿Y en quién se funda? En Jesucristo, en ese Dios que se hizo conocido y confesado en Jesucristo, en la unidad de ese Jesús que se encarna por ustedes y por mí, para que podamos contemplar al Padre, ir al Padre como hijos, y en la unidad del cuerpo de Cristo, que donde se radicaliza en la fracción del pan, en la Eucaristía. Por eso les propongo esta imagen de fondo, que es la imagen de los discípulos de Maús cuando reconocen a Jesús, pero ¿dónde? En la fracción del pan. ¿Mm? E incluso esto tiene que llevarnos a entender una cosa muy interesante. ¿M? Los mandamientos no son un yugo, sino un camino que precisamente nos llevan a la libertad y a la gratitud. ¿Yo por qué cumplo los mandamientos? Porque es que no si no los cumplo, Dios me va a castigar. No, hermanos, yo cumplo los mandamientos porque allí encuentro la libertad en mi existencia y mi gratitud se configura realmente a la experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, por ejemplo, los discípulos de Maús. Dice el texto que iban perdidos, iban solos por allá abandonados y el Señor se les aparece.
y les empieza a explicar las escrituras. Él empieza a mostrarles de nuevo dónde se perdieron. Él empieza a mostrarles ese lugar donde busca la unidad, donde ellos pueden volver a ser unidad. No les dice, no, tranquilos, quédense así, armemos una iglesia aparte y ya, relajados, ustedes con sus vainas. No, no. Él los incorpora nuevamente a la iglesia, a la verdad. ¿A través de qué? De la fracción del pan. ¿No? Jesús explica a los discípulos de Maús las escrituras y parte con ellos el pan para volverlos a la unidad de toda la iglesia, que se reconoce precisamente en la fracción del mismo Cristo. Qué bello eso. ¿No? Y allí podemos entonces nosotros entender, hermanos, que la unidad en la fe puede llevarnos realmente a la verdad. ¿No? La integridad de la fe, hermanos, finalmente se configura en nosotros, que somos cuerpo de la iglesia, que somos cuerpo de Cristo. Y siendo cuerpo de Cristo, nos entendemos como verdad, ¿vale? Pero sin discriminar, sin ser dueños de esa verdad. Nos hacemos parte, nos vinculamos a esa verdad, pero no somos los dueños de esa verdad. ¿No? La crisis, yo creo que actualmente estamos viviendo en nuestro mundo, es creer que yo dependo y de mí depende la fe. Entonces, acepto lo que me agrada, pero rechazo lo que me empieza a exigir. Ah, bueno. El cristianismo me gusta porque me permite esto, pero lo rechazo inmediatamente me empieza a exigir. ¿Es eso, hermanos? ¿Es eso lo que realmente busca la fe en nuestra vida? Y por último, hermanos, el amor, solo el amor. Fíjense el texto de primera carta de Juan capítulo 4 versículo 16. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos conocido el amor que el Señor nos tiene. La fe no es un conjunto de ideas. ¿No? Lo mismo que la oración, no es un conjunto de promesas. Es un encuentro, es relacionarnos. Es un encuentro con la persona de Jesucristo, que es quien, que es el camino, la verdad y la vida. Es mi camino, es mi verdad y mi vida, es nuestro camino, hermanos. Es nuestra verdad y nuestra vida. ¿Mm? Papa Benedicto XVI tenía una frase muy bonita y él decía que, bueno, pues era una frase que escribió en Deus Caritas, es: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con el acontecimiento, con una persona que da horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Estamos llamados a amar como Jesús ama, hermanos. Y eso tiene que convertirse en testimonio en nuestra vida. Manifestar el amor que el Señor ha tenido en nosotros es manifestar ese mismo amor hacia los demás. Y yo creo que la pregunta hoy no es, oye, ¿será que yo sí estoy amando al Señor? No, la pregunta no es esa, hermanos. La pregunta debe ser, ¿estoy yo amando a los demás como el Señor ya me ha amado a mí? Es que el Señor ya te ha amado, sino porque estás aquí. Hasta en esa crisis que estás viviendo hoy, seguramente el Señor te está amando. Es que yo creo que el Señor no me puede perdonar este pecado. No, no, ya te lo perdonó, hermano. O sea, te está amando con esa realidad. Te tiene acá por eso. Entonces, ¿yo cómo estoy amando? El amar como el Señor nos descentra, nos saca del individualismo. Es que no soy yo, no, no depende de mí. No, no pretendo ser envidioso con esto. O decido amar, o entonces no he tenido experiencia real con Jesucristo. Salir del encierro, salir de nosotros mismos. Pues bueno, hasta aquí, hermanos, un poco lo que traía para meditar con ustedes sobre la experiencia de la lectura de estos versículos, de estos numerales del Papa Francisco en Lumen Fidei. Pero yo quisiera terminar con esta imagen bella del seminario, ¿no? Este es el seminario donde nosotros nos formamos. Y aquí hay una frase muy interesante, fíjense: la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Yo siento que esta frase puede resumir muy bien lo que acabamos de vivir en esta catequesis, ¿no? Eh, Avivar en nosotros la misma vida de Jesús consiste en ver a Dios en todo lo que nos rodea y reflejar su misma luz. Y yo creo, hermanos, que esta es la vivencia de quienes aquí nos formamos. Miren, somos una comunidad
hay de todo acá, ¿no? A mí me impresiona el Señor cómo permite en medio de la diversidad la unidad, porque acá hay jóvenes ya grandes, mayores, profesionales, unos que salieron del colegio y de una vez entraron al seminario, y hay de todo, hermanos. Jóvenes que tuvieron una familia perfecta y otros jóvenes que están luchando por seguir al Señor, a trancas y mochas, pero con lo que son. También aquí estamos jóvenes que queremos configurarnos al Señor, pero no somos perfectos. No somos perfectos, tenemos nuestras debilidades y queremos configurar esas debilidades delante del Señor. Fíjense, es que el seminario es como aislarnos del mundo por un tiempito y hacer oración permanente. ¿Y qué es hacer oración? Pues traerle la vida al Señor y buscar que nuestra voluntad se incline completamente a Él y que nos configuremos también completamente a Él. ¿Para qué? Para que un día, reconociendo cómo el Señor nos ha amado, podamos salir como ministros, como sacerdotes de esas comunidades parroquiales donde ustedes sirven y podamos anunciar con gozo a Jesús. El testimonio de amar, de servirles, de amarlos a ustedes. Por eso los invito a que oremos juntos, no nos abandonen en la oración. No saben cuánto necesitamos de la oración de ustedes en este seminario, hermano, y en todos. Oren por nuestros formadores, por nuestro rector, por cada uno de nuestros formadores, por nosotros que estamos aquí formándonos, para que algún día, insisto, sus futuros sacerdotes sean capaces de amarlos y de servirles, y ustedes sean capaces de amar y de servir a sus sacerdotes, no porque lo hagan en nombre de una persona concreta, sino porque aman a Jesucristo, y nosotros también amamos a Jesucristo. Al final yo creo que estamos haciendo esto muy difícil, el Evangelio es como un poquito más sencillo, ¿no? ¿No creen ustedes, hermanos? Yo creo que es un poquito más sencillo este tema del Evangelio. A veces lo complicamos demasiado. Entonces, pues termino con esta imagen bella donde se están formando actualmente sus futuros pastores, para que constantemente podamos orar con ellos. Esta es una imagen del seminario. El seminario se llama San José, pero paradójicamente la imagen que preside la entrada al seminario es Nuestra Señora, la Virgen, María. Ella es bienaventurada, ¿no? Bienaventurada la que ha creído. Pues que María nos acompañe en nuestro camino de discipulado, hermanos. ¿Mm? Que ella nos siga guiando en nuestro camino de fe, que ella nos permita también seguir adelante. Esta imagen es muy bella, la tomó un seminarista. Fíjense ustedes, está cayendo un diluvio y justo delante de la imagen de la Virgen hay un pequeño reflector que le da. Y él tomó esta foto y fíjense cómo alrededor de la imagen de María se torna como esta sombrita de luz. En medio de la desesperanza, María nos ayuda a llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ella intercede por nosotros. Que ojalá ella nos ayude a caminar en la verdadera oración, esa oración que se hace acto, acto, hermanos, donde toda la vida se pone al Señor, donde no le ocultamos nada al Señor, donde ponemos nuestras heridas, nuestra vida delante de Él. Pues bienaventurada la que ha creído, que ojalá ella también nos acompañe en nuestro camino. Gracias a todos. Dios les pague. Gracias, Daniel. Es Daniel Pardo, seminarista de nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Ya lleva 7 años en el seminario. Es de nuestra vicaría de la parroquia Santo Tomás Becker. Y bueno, pues como él pide, oremos por él y por todos los seminaristas, por todos los formadores del seminario y por toda nuestra iglesia. Cerramos este espacio. Antes de cerrar, recordarles que la próxima semana vamos a entrar en el capítulo cuarto de la Lumen Fide, Fe y Bien Común, y nos va a acompañar el padre Julio Castillo, párroco del proyecto de San Carlo Acutis. Así que les esperamos también. Nos dirigimos en oración a María, Madre de la Iglesia y Madre de nuestra fe. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos
que quien cree no está solo nunca. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro caminar y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy buenas noches, muchas gracias.